Bueno, la clase de hoy es ciclo celular, que es un conjunto de eventos que se dan a lo largo de la vida de la célula, que se repiten periódicamente en cada célula luego de su nacimiento. El ciclo celular consta de 4 etapas: G1, S, G2 y M. La etapa G1 comprende el crecimiento celular, el aumento en la masa de la célula. La célula está metabólicamente muy activa. Se produce la síntesis de casi todas las macromoléculas celulares: glúcidos, lípidos, ARN y proteínas, excepto histonas, porque las histonas se sintetizan luego en etapas posteriores que ahora vamos a hablar. Glúcidos, lípidos, ARN y todas las proteínas excepto las histonas. No se sintetiza ADN porque la replicación del ADN sucede luego. ¿Cuándo sucede la replicación del ADN? En fase S. Antes de eso, les digo que en la etapa G1 la transcripción y la traducción están muy activas a alta velocidad, porque hay una gran síntesis de ARN y de proteínas para que la célula crezca y se desarrolle. Al final de G1, después vamos a ver cómo se produce ese pasaje, la célula ingresa en fase S, donde se replica el ADN y se sintetizan las histonas. El ADN se replica, ocurre todo el proceso de replicación que miramos la clase pasada, pasa a estar duplicado cada cromosoma y se sintetizan las histonas, las proteínas que compactan, que condensan el ADN. Luego de ese, la célula ingresa en G2, donde se prepara para la división celular, se alista para la división celular. ¿Cómo? Condensando la cromatina, condensándola más, lo cual es fundamental para que luego se divida, aumentando su interacción con las histonas, y comienza la desintegración del nucleolo, lo que empieza a desestabilizar un poco la envoltura nuclear, que igual se va a terminar de desintegrar más adelante. Una vez que termina G2, después vamos a ver cómo se controla el pasaje, la célula ingresa en fase M. La fase M comprende la división celular, que vamos a ver en las próximas clases: mitosis o meiosis. Luego, las células que surgen de la división celular vuelven a ingresar en G1 y se repite el ciclo. Una cosa importante, chicos: las células que no se dividen abandonan el ciclo celular en G1 y entran en un estado de latencia denominado G0, donde crecen muy lentamente hasta que mueren y son reemplazadas. Nunca se dividen, nunca se reproducen. ¿Cuáles son las células que entran a G0? Las células que no se dividen, principalmente neuronas y músculos, células del sistema nervioso, las neuronas y las células musculares. Ahora vamos a ver cómo se regula, cómo se controla el ciclo celular, cómo se regula el pasaje de una fase a otra. Vamos a ver el control del ciclo celular. Primero en células normales y luego en células que tienen un daño masivo en el ADN. El control del ciclo celular depende de dos tipos de proteínas: las CDK, que son quinasas dependientes de ciclina,
Quinasas porque fosforilan determinadas proteínas. Y dependientes de ciclina porque solo están activas cuando se unen a otras proteínas denominadas ciclinas, si no están inactivas. Se llaman CDK1 y CDK2, esas quinasas. Son proteínas cuya concentración en el ciclo celular es constante, siempre la misma, no varía. Se sintetizan siempre a la misma velocidad. Y las ciclinas, que son proteínas de concentración variable, proteínas cuya cantidad en la célula se va modificando a lo largo del ciclo. Se llaman ciclina G1 y ciclina G2. ¿Cómo funciona este control combinado entre las quinasas y las ciclinas? Bueno, durante G1, durante la primera etapa de crecimiento celular, las dos ciclinas están bajas, tanto la G1 como la G2. Y eso hace que ambas quinasas dependientes de ciclina, ambas CDK, estén inactivas, porque dependen de la ciclina para activarse. Sin embargo, al final de G1, la ciclina G1 se acumula. Se empieza a degradar menos la ciclina G1 y hay cada vez más concentración. La ciclina G2 sigue baja. Cuando esa ciclina G1 se acumula, se une a la CDK1, activándola. Juntas forman un complejo proteico que se llama FPS, que es abreviatura de factor promotor de fase S, que se denomina así porque precisamente promueve el inicio de la fase S, el inicio de la fase donde se duplica el ADN. ¿Cómo lo hace el FPS? ¿Cómo promueve el inicio de la división? Liberando los ORI. Recuerden que los ORI, los orígenes de replicación, son los sitios donde comienza la replicación. Bueno, durante G1 están bloqueados los ORI por proteínas. Lo que hace el FPS, la quinasa, la CDK1, presente en el FPS, fosforilar esas proteínas del ORI, porque las quinasas fosforilan, y cuando se fosforilan se van, salen del ORI, se separan del ADN. Entonces el origen de replicación queda libre para unirse a la polimerasa y a las otras enzimas de la replicación que permiten el comienzo de la síntesis de ADN. Por eso el FPS inicia la replicación. A lo largo de la fase S, la ciclina G1 sigue alta para que el FPS siga activo y promoviendo la replicación, mientras que la ciclina G2 sigue baja. Luego, durante G2, cuando termina la fase S, las dos ciclinas siguen bajas, por lo tanto, no se promueve el pasaje a ninguna otra etapa. Durante G2, la ciclina G1 vuelve a bajar, por lo tanto, ya no hay más FPS y la ciclina G2 sigue baja. Pero al final de G2, cuando la célula ya está lista para empezar a dividirse, la ciclina G1 sigue baja porque no debe volver a producirse la replicación, pero la que sube abruptamente y rápidamente es la ciclina G2, que se une a la otra quinasa, CDK2, formando un complejo que se llama FPM, factor promotor de fase M, que promueve el ingreso a fase M, es decir, el inicio de la división celular. ¿Cómo
el FPM produce el inicio de la división celular? Principalmente a través de 3 mecanismos. Primero, fosforila, cataliza la fosforilación de los microtúbulos para estimular su polimerización y la formación del huso, que es fundamental para la división celular, para el movimiento de los cromosomas durante la división. Luego fosforila la cromatina, favoreciendo la condensación, favoreciendo la unión entre el ADN y las histonas. Es fundamental que para que las cromosomas, las cromátidas pertenecientes a los cromosomas se puedan separar, estén bien condensadas. Y luego también fosforila las proteínas de la lámina nuclear. Recuerden que la lámina nuclear sostiene internamente a la envoltura nuclear. Al fosforilar la lámina nuclear se desintegra y eso promueve la desintegración de la carioteca, de la envoltura nuclear, para que el material genético quede libre en el citoplasma y pueda dividirse. Luego se produce la división celular, que vamos a ver en próximas clases, y al final de la división celular vuelve a comenzar G1 en las nuevas células. Atención con esto. CDK1 y ciclina G1 forman el FPS, que promueve el ingreso a la fase S. CDK2 y ciclina G2, el FPM, que promueve la entrada a la fase M, a la división celular. En la próxima vamos a ver cómo se controla el ciclo celular si la célula tiene el ADN dañado.